buenas tardes, noches, ¿cómo andan Ale, Fer? ¿Todo bien? Todo Hola bien, Martín, ¿usted? ¿cómo estás? Todo tranquilo, por suerte, todo bien, todo bien. Bueno, hoy tenemos un temita del cual vamos a hablar. ¿Cuál es, Fer? Vos la tenés un poquito más clara. ¿Cómo? Porque armó la grilla ella, Ah, parece. no, porque pusimos de lo que Ah, te lo pusimos. agregué, por Ah, lo favor. Le agregaste, hago es la verdad. tarea y Perdón, perdón. no me mira la grilla. No discutan al aire, les pido No, por favor. por No, favor, no, no, pará, lo no. tengo anotado acá. Era de El Alca. sí, porque se cumplen Ahí, 20 años. ahí está, ahí me acordé. 20 años de que América Latina en conjunto le dijo no al ALCA, ¿verdad? Ese 4 y 5 de noviembre del año 2005. ¿Querés que nos Acá en, pongamos a llorar hoy acá? ¿Tenés ganas de que lloremos? acá en Mar del Plata. Es importante recordar estas cuestiones, pues no fueron hace mucho tiempo. Parece que hubiese sido menos de 20 años, ¿no? Y en otro país, por supuesto, y, parece. y en otro país. Lo bueno de este tema es que no tienen que estudiar. Calculo que se acuerdan los dos de lo que Sí, fue por la supuesto. cumbre del ALCA, ¿verdad? Claro, pero tuvimos en esta primera etapa hablando de algunas cosas que te da ganas de llorar. ¿Cómo llegamos hasta acá de aquel momento? Quedamos un Y poco, perdón, te pedimos disculpas por este debate al aire en tu columna, pero quedamos un poquito choqueados hoy. Estamos como todavía después del domingo, como sacudidos. tranquilos, tranquilos. Es hasta saludable que sucedan estas cosas. Yo tenía un miedo previo a las elecciones. Se los voy a confesar acá. Es medio raro mi pensamiento, pero tenía miedo de que el peronismo ganara muy rápido y no se hicieran las autocríticas al formato de construcción política que viene realizando, que para mí, forma de ver, deben realizarse, ¿no? Ya se estaban viendo todos que eran los campeones de la política de nuevo, y lo que estamos viendo en la superestructura del peronismo es que están alejados De la realidad. décadas y décadas de lo que está sucediendo en el territorio, ¿no? Por eso se ganó la elección de septiembre, porque la ganaron los intendentes, que son los que tocan los timbres, ¿no? Los que le preguntan a la población qué es lo que necesita. Sí. Mientras que la superestructura de la gran política, digo sindicatos, etcétera, etcétera, están en otro tipo de discusión que nada tiene que ver con la empatía popular. Y las elecciones lo demuestran, ¿no? Porque el sistema democrático, con todas sus fallas, funciona. Así que bienvenida sea esta derrota para que dichas autocríticas se hagan, se den las discusiones que se tengan que dar. No puede ser unidad, solo por tener cargos y nada más. Yo Parece que siempre digo, parece que lo hubiéramos practicado esto, le avisamos a la audiencia. Esto nosotros estamos grabando. Había en los primeros bloques que Martín Martín no no nos lo ve, escuchó. porque obviamente no lo va a ver, porque estamos grabando, que ahora a partir del próximo lo vamos a hacer en vivo. Te aprovechamos también a contarte a vos, como le contamos a Emiliano, para darnos el problema, la cosa para bancarnos el chat en vivo. Y esto, dijimos exactamente lo mismo dentro de digamos, el análisis de los resultados. claro, es una visión personal esta, no, por supuesto no la hablamos No, como... no, 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 pero no, por también eso es la mía, lo igual decimos al aire, estando porque alineada en el partido, digamos, está claro que yo soy peronista y exactamente pienso exactamente lo mismo, ¿no? Aparte, El, agregarle a eso que hay que sentarse a pensar un plan de país, a la gente hay que ofrecerle un plan de país del peronismo. No se puede más presentarle candidaturas, personas calladas o no, ¿qué hacemos? Ahora pasamos más por abajo del radar o no. Basta de eso, hay que decirle a la gente qué pensamos hacer con cada tema. Sin dudas, tener una agenda de país en corto, mediano y largo plazo, que el peronismo hace muchos años que no tiene. Hace campañas pensando y hablando del pasado, ¿no? Mientras la sociedad argentina siempre demuestra que, y el peronismo en particular, sí. las imágenes que siempre tienes tienen que ser de progreso, ¿no? Para adelante. Y después también cambiar toda una lógica política, que nada tiene que ver con el peronismo también. Esta idea que hay hoy de hacer actos donde entras con una pulserita y hay un dirigente hablando y otro dirigente sentado aplaudiéndolo, ¿no? Bienvenido sea que en vez de hablarse entre los dirigentes, los que estén abajo sean el pueblo, ¿no? Las fuerzas vivas del pueblo, que mucho tienen para decir. Y mucho mejor sería que los dirigentes se queden sentaditos en esas sillas y empiecen a escuchar al pueblo en el escenario, ¿no? Basta de estas grandes bajadas de línea Total. de Hace rato oráculos que se políticos en terminó. los cuales no se cumple ninguna de las cosas que dicen, Sí, ¿no? hace rato que se Entonces, terminó para la organización interna, uno que a veces está un poco en eso, no full, pero algo está. Esos congresos donde hablaban los compañeros, se les daba el micrófono y todos los referentes escuchaban. Hoy se termina eso. por O sea, supuesto, no existe. O congresos, sea, vos vas y plenarios, ya te el arman todo. ejercicio
organizativo popular, que el peronismo tiene una suerte, que es una doctrina donde los creadores de esto, y sobre todo Perón, lo dejó escrito cómo hacerlo. Digo, si no saben cómo hacerlo, chicos, vuelvan ahí. Claro. Que está escrito hasta entre cuántas cuadras tiene que haber una unidad básica. Por supuesto que hay que ayornarlo el día de hoy, pero no le tengan miedo a la palabra popular. Los van a putear seguramente, y es parte de ser dirigente. Gente que se acostumbra a ser aplaudida, ¿no? Nada más. Pero bueno, veremos cómo decanta esto. Ya para cerrar este tema, yo siempre digo que hay veces que es mejor que papá y mamá se separen a que sigan juntos, porque los chicos sufren más, ¿no? Que un poquito lo que está pasando en el peronismo. Sí. Esto de tirar todo abajo de la mesa y no discutir las cosas que tenemos que discutir. Sí, basta de elegir el candidato que más o sea, el que sea más bello para lo que elegiría el electorado. Hay que ir con todo, con lo que uno piense y con las ideas, que no importa quién las lleve adelante para la candidatura tal, sino que sean las ideas de todos y basta de candidatos, no sé, así medios lavaditos, basta. Sí, y hagan un congreso pedagógico. Empecemos a discutir qué queremos hacer con la educación, hagamos un congreso industrial, pensemos qué queremos hacer con el aparato productivo argentino, y digo invitando a todos, ¿no? A los empresarios. Sí, a los empresarios, totalmente. Sí. Ahora, la derecha lo hace, esas juntadas de ideas. Sí, ellos lo hacen. Argentinos por la Educación, todas esas ONG están pensando el país que viene, mientras el peronismo está metido en una discusión de centro de estudiantes. Y entonces no nos sorprendamos ni nos deprimamos nosotros por el resultado de la elección. Si lo que tenemos para ofrecer es lo mismo que el gobierno de Alberto Fernández, sigamos perdiendo. Obvio. Sí, totalmente. Como para que no nos deprimamos tanto, ¿no? Hay mucho para construir. No, hay mucho para construir, pero bueno, tienen que estar los dirigentes a la altura. Exactamente, y si no, se cambiarán los dirigentes. Totalmente. Tal cual. No hay ningún problema. Habría que empezar por ahí también. Bueno, ahora sí nos vamos al ALCA. Me contás qué es el ALCA para nuestros seguidores, para los suscriptores de Jugando con Fuego y para los que se nos van a unir en vivo a partir del viernes 14 de noviembre. ¿Qué es el ALCA y qué fue lo que pasó hace 20 años? Bien, hace 20 años, el 4 y 5 de noviembre, o sea, la semana que viene, se cumplen 20 años de lo que fue la Cuarta Cumbre de las Américas, ¿sí? Una reunión de todos los países de América. Cuando digo América es desde los Estados Unidos hasta la Argentina. Una cumbre que ya se venía practicando, son cumbres que se empezaron a realizar a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? En el año 89, con esta lógica de Estados Unidos como única fuerza mundial, ¿no? Este mundo unipolar del fin de la historia que había planteado Fukuyama, en el cual Estados Unidos lo que quería era realmente hacer de América Latina su patio trasero. ¿De qué manera? Firmando grandes acuerdos de libre comercio regionales. Una intentona de lo que era el mercado común europeo, pero mientras el mercado común europeo no tenía ningún liderazgo claro, ¿no? Porque los poderes se iban neteando, por ejemplo, entre Alemania e Inglaterra o Francia, acá era Estados Unidos imponiéndole las condiciones económicas y sociales a todos los países de la región. Un poco lo que está pasando hoy en Argentina, pero en ese momento lo habían trabajado durante toda la década de los 90, donde habían logrado grandes avances con estos acuerdos de libre comercio. Sobre todo el más importante es el de América del Norte, el que se llama NAFTA, ¿sí? Pero no habían podido lograrlo con la América del Sur. Entonces, el presidente de ese momento de los Estados Unidos, Bush, pensemos, ¿no? El Bush que viene de las Torres Gemelas, con esa impronta de Estados Unidos de decir, se acabó el Estados Unidos comprensivo, o sos amigo o sos enemigo. ¿Se acuerdan de todo ese planteo después del desastre que hicieron con Guantánamo? Viene Bush y o sea, esta reunión, la Cuarta Cumbre de las Américas, se realiza en Mar del Plata. El tema de discusión eran las políticas de empleo en América Latina, ¿sí? Ahora, todos sabían que Bush venía con una idea, y con los países del NAFTA, o sea, con los países de América del Norte, a plantear nuevamente la idea del ALCA, esta idea de tratado de libre comercio, de no aduanas entre los países de la América del Sur. Para eso Bush ocupó territorialmente Mar del Plata con el ejército de los Estados Unidos. Había un portaaviones nuclear con soldados norteamericanos en el puerto de Mar del Plata.
Y lo que venían a plantear era el ALCA, y tenían que tener alguno de los países poderosos de la América del Sur para poder plantearlo, ¿no? Y Bush pensaba que tenía el presidente argentino. ¿Por qué? Porque cuando el presidente argentino era Néstor Kirchner, ¿no? Cuando asume Kirchner, el apoyo de Bush fue muy fuerte al gobierno de Kirchner, sobre todo en darle pedal con la deuda, ¿no? La Argentina venía del desastre del 2001. Kirchner viaja, ¿se acuerdan que viaja en el año 2003, apenas asume, viaja a los Estados Unidos, a la Casa Blanca, para pedirle una especie de aire al presidente de los Estados Unidos ante el peso de la deuda? Con esta frase se lo había dicho Néstor: déjenme respirar y construir el aparato productivo argentino, porque la Argentina se va a morir y los muertos no pagan. Esa es la frase que utilizó Néstor Kirchner, pero tenía una muy buena relación con los Estados Unidos ahí en su primer gobierno, y Bush pensaba diplomáticamente que Argentina iba a tirar para este tratado de libre comercio. ¿Qué sucede? Kirchner, que sabía mucho de política, había empezado a pergeñar, o sea, se vio esta avanzada de Estados Unidos que iban a venir a plantear el ALCA, y él estaba en contra. Entonces hace una alianza, acá se empieza a tejer una alianza regional que luego va a ser el gran poder de la región durante muchos años, con diferentes presidentes que en este inicio se desconfiaban, no eran amigos como luego terminaron políticamente. ¿Quiénes eran estos presidentes? En primer lugar, bueno, la Argentina y Brasil, sin duda, por ser los dos países más poderosos de la región, Kirchner y Lula. Hoy Lula continúa siendo presidente del Brasil, luego de haber estado preso por el lawfare y todo, ¿no? Un obrero tornero que llegó a la presidencia de la nación sin tener la escuela secundaria. Néstor Kirchner, un militante del peronismo de izquierda de la década de los 70. Aparece el gran opositor regional de los Estados Unidos, que era Hugo Chávez, un militar golpista en la década de los 90, que luego llega al poder con los votos. A Cuba no la dejan participar de la cumbre, pero ahora les voy a describir cómo estaba muy presente Cuba en esta cumbre. Tabaré Vázquez con un gobierno progresista en el Uruguay, Bachelet en Chile. Digo, había todo un viento, podríamos decir de centro-izquierda en la región. Entonces Bush necesitaba sí o sí el voto de Kirchner en esta cumbre. ¿Qué pasa? Cuando le toca primero habla Chávez, habla muy, muy largo, hace todo un recorrido de los 500 años de la historia americana, mientras que sucedía, se estaban haciendo las roscas diplomáticas para tratar de voltear el ALCA, ¿no? El país que más lo apoyaba y el que lo plantea es México, con Vicente Fox, un presidente que luego se demostró que era narcotraficante. Era el que apoyaba la idea del ALCA de Bush, ¿no? Y cuando le toca la palabra a Néstor Kirchner hace todo un desarrollo de lo que fue el neoliberalismo menemista en la Argentina y plantea la culpa que tienen tanto los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, tanto como los Estados Unidos como país, en el hambre, la miseria y la destrucción de los aparatos productivos de la región. Yo no sé si se acuerdan la cara de Bush cuando él estaba con la cucaracha. Tremendo. Sí. Imagínense ese No tipo. lo puede creer, no lo podía Que creer. por mucho menos estaba destruyendo naciones enteras, bombardeándolas. Sí. ¿No? Ejemplo, Irak. Claro. Por mucho menos. No lo podía creer. Se tuvo que comer esa galletita. No llega Bush a terminar el discurso de Kirchner, que fue brillante, porque se para y se va antes, ¿no? Se siente aludido y en un momento Se tiene que ir, sí. se para y se va. Y a partir del voto de Argentina, el discurso luego de Lula, los demás presidentes de la región, Paraguay, que estaban esperando un poquito Bolivia, piensen que todavía no estaba Evo en Bolivia, pero que son países que no se pueden mandar solo en esas declaraciones. Lo que suele suceder es que siguen a Argentina y Brasil en las decisiones que tomen, ¿no? Porque después dentro del Mercosur necesitan, sobre todo de Brasil, pero también de Argentina. Mucho de Argentina. Y ya después de este discurso de Kirchner, la idea de este tratado de libre comercio se rompe. Y por supuesto toda la comitiva norteamericana se va, no termina la cumbre, demostrando que le importaba 3 carajos la política de empleo en la región. Y es una primer gran victoria de este sector nuevo que estaban haciendo y que luego va a ser con el Mercosur muy, muy fuerte, ¿no? Esta unión entre Lula, Kirchner y Chávez, sobre todo, ¿no? Son los 3 grandes líderes
de esta coalición. Y lo que sucedía paralelamente a esta cumbre de las Américas era una contracumbre, ¿sí? Una contracumbre que fue ideada por Néstor Kirchner en una alianza con Fidel Castro, ¿sí? Esto lo cuenta muy bien, lo pueden buscar ahí en podcast El Negro de Lía, que fue el encargado de viajar a Cuba para reunirse primero con Miguel Bonazo, luego con Silvio Rodríguez, que era el ministro de Cultura, y luego con Fidel Castro, para planear esta contracumbre. ¿Qué fue esta contracumbre? Fue un gran acto en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, mientras sucedía la otra cumbre en paralelo, fueron, ¿no? Y los presidentes del sector popular salían de la cumbre oficial, digamos, y se iban al estadio a dar grandes discursos, por ejemplo de Chávez. Y esta idea que la planifica sobre todo Fidel Castro era que diferentes figuras y hasta presidentes, pero figuras populares de toda la América Latina, salieran en un tren hasta Mar del Plata, un tren que salió de Constitución, llegaran a Mar del Plata, hicieran una gran manifestación, una movilización muy grande que fue fuertemente reprimida por la policía, hicieran este acto, esta contracumbre de los pueblos en contra de lo que era esta cumbre, la cuarta cumbre de las Américas, que intentaba imponer las políticas norteamericanas en la región. De esa cumbre y de ese tren, por ejemplo, y esto fue un aporte de Fidel Castro, participó Diego Maradona, ¿no? Tan recordado en el día de ayer, en el día de su cumpleaños. 66. Participó Diego, digo, de la caravana del tren y de todo el acto. Participó un cocalero que era dirigente sindical en esa época y luego fue presidente de Bolivia, como Evo Morales. No era presidente de Evo todavía, pero ya es una figura pública en ese momento, sobre todo a partir de su resistencia en lo que fueron las guerras del gas en Bolivia, ¿no? Ahí se hace una figura nacional. Evo Morales, participaron las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, cantó Silvio Rodríguez, cantó Manu Chao, estuvo Emir Kusturica, digo, grandes figuras mundiales del progresismo mundial de ese momento participaron de esta gran cumbre que termina cerrando y enterrando al ALCA con un gran discurso de Hugo Chávez planteando el ALCA al carajo, ¿no? Ese gran grito de guerra. Al carajo. De ese gran líder popular, quizás esto también es una cuestión personal mía, para mí el gran líder de la región de toda esta época, y por eso todavía continúa viva la llama de la revolución bolivariana, es Hugo Chávez, ¿no? El dirigente que más pensó a corto, mediano y largo plazo, un plan de región, un plan militar, ¿no? Un plan productivo, un plan educativo, planteó las grandes huellas de algo que terminó trunco, ¿no? En la América Latina, pero que todavía está latente. ¿Sí? Con esto que ustedes me decían de que nos queremos poner a llorar, esa semilla todavía está latente. ¿Y qué demuestra que esa semilla todavía está latente? La geopolítica internacional, sobre todo mediática de este momento. ¿Qué quiere hacer Estados Unidos? Invadir Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que esa semilla está latente en la región. ¿Y a quién es al otro sector que atacan fuertemente, por más que se junten? Al Brasil de Lula, ¿no? Claro, o casualidad, cuando Trump Lula dijo que iba a postularse nuevamente. Claro, en la semana que dice que se va a postular por un cuarto mandato. Tal cual. Y en el día en que él se junta con Trump, hay un ataque fulgurante al narcotráfico incontrolable en la ciudad de Río de Janeiro. Bueno, como en los 70 la excusa fue la guerrilla comunista de izquierda, en nuestras nuevas épocas la injerencia militar de los vecinos del norte va a ser mediante el narcotráfico. En Argentina se está viendo mucho también, ¿no? Este discurso de la avanzada y de dirigentes políticos empiezan a decir, nosotros no podemos con esto, vengan ustedes a hacerlo. ¿Sí? Fíjense, claro. ¿Cuáles son los dos países que atacan? Venezuela y Brasil. ¿Por qué? Porque está esa llama viva del Nuevo Alca. Digo, esa mojada de oreja que hizo América Latina a los Estados Unidos todavía se la quieren cobrar. ¿Sí? Clarísimo. Y eso está bueno. Eso está bueno porque si hay algo que a los pueblos... Yo sé que ahora ustedes están deprimidos y dicen la gente vota lo que dice Trump, pero no es así. Va a faltar muy poco tiempo para que eso vuelva a cambiar porque la Argentina es un país anti-norteamericano en lo político. Sí, eso es verdad. También va cambiando, tampoco hay que enojarse por eso, ¿no? Yo ahora venía medio corriendo con el auto y todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires festejando el Halloween, que está bien, ¿no? Lo que los chicos se diviertan, pero... Es impresionante.
la invasión cultural, cada Es vez algo que terrible. sucedía solo en los countries hace 5 Sí, años. está en todo. Ya Está hoy derramado hoy en están todo. en el 60, está No, el es tremendo, colectivo, es tremendo. subiendo Sucede en la disfrazados. escuela pública. Escuelas Sí, públicas Ya, también, totalmente. sí. sí, y no digo esté mal, porque después todos festejamos Navidad. Solo Claro. digo la Y No, descripción no, está política bien, del pero avance bueno. cultural. Es la permeabilidad del extranjero, qué sé yo, eso. Y un Papá Noel inventado por Coca-Cola. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Bien, y sepamos con esto, la semana que viene hay grandes actos en Mar del Plata. Tengo el honor de participar del organizativo de eso, que son las conmemoraciones de los 20 años al No al Alca. Son 3 días seguidos donde vienen más de 1.500 dirigentes sindicales, funcionarios políticos de toda la América Latina a participar de estos grandes actos. No se está difundiendo mucho, calculo que la semana que viene se va a difundir un poquito más, pero también son las fuerzas vivas populares trabajando para que esto se recuerde, ¿no? Tenemos que hacer del No al Alca un gran hito nacional. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos se enojen de estas políticas neoliberales nuevamente, van a necesitar ver dónde referenciarse. Y el No al Alca del 4 y 5 de noviembre del 2005 va a ser una de las figuras en donde Me puse referenciarse. nerviosa. Estoy Se nerviosa. puso nerviosa. Igual sabés que jugando guión bajo Eso, con por fuego, eso. cuando quieras Sí, nos por eso, avisás y compartir publicitamos eso. todo, Martín. Estoy tirando todo yo hoy. Ah, dale. Después les paso el programa pasamos si todo el quieren. programa y lo arreglamos Pasanos con Fer. que nos armamos una publicación ahí. Dale. Yo voy a estar laburando, con lo cual voy a estar medio sin tiempo, pero de última podemos hacer alguna cosita desde allá. Dale, Dale, eso sería sí, genial. nos Me gustó. 2 minutos me lo mandás y armamos ahí una Algún publicación. reel, algo. Un Quédate reel o vos algo acá. tranquilo. Dale. Me voy a tener que peinar entonces para eso. Pero se Peinate. los prometo No, que lo y armo. así está bien, no hay problema. No, ahí sí viste que la community manager trata de hacer algo, te hago. Te armo ahí rápidamente algo. Dale, bueno. Todo es Les autoservicio prometo acá. eso entonces para la semana que viene. Porque, Dale, claro, porque si así no suben se ahí en sabe, redes ¿no? es más fácil. Porque Chicos, no se escucha en ningún lado. Ya que está Martín, tengo una noticia de último momento, porque estamos grabando viernes. Guillermo Franco se acaba de renunciar como jefe de gabinete y lo reemplazará el señor Manuel Adorni. Lo habían dicho y no sabíamos si iba a pasar Acabo ahora. de entrar a Instagram y apareció y tuve que buscar la información, así que, porque después esto queda grabado y lo subimos el lunes, pero para que no quedemos como noticia vieja, ya tenemos grandes cambios que se vienen, ya los habíamos anunciado del gabinete, veremos qué es lo que pasa. Ahora, les pregunto, o ustedes que trabajan en muchos medios de comunicación, ¿entonces Adorni no va a asumir como legislador porteño? Qué buena pregunta, Mario. Hizo la campaña diciendo Es eso, una ¿no? campaña que iba a hacer eso, pero bueno, ¿qué va a hacer? Una más. Una mancha más al tigre que le hace, diría mi madre. Martín, un placer tenerte, profesor de historia, licenciado en historia. Martín Romero. Gracias, Pincho. No, muchas gracias a ustedes y bueno, les prometo ese videito de la semana que viene. Dale. Dale, Martín, un abrazo gigante. Un abrazo, chau. Chau, chau.